no es un secreto para nadie, que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de, diremos, de la primera junta, que era independencista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. De manera que todo esto tiene una continuidad histórica en el mundo, pero tiene también en cada país una continuidad histórica, porque los países están viviendo el reflejo del resto del mundo. Ya en el año 1949, dije con motivo del Tratado de Complementación Económica que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Pero han pasado los años y hoy vemos auspiciosamente surgir revoluciones salvadoras en varios países hermanos del continente. Cuba, Chile, Perú son dignos espejos en los que han de mirarse muchos otros latinoamericanos que luchan por la liberación. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factorías del imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto o disimulado de los imperialismos. La única fuerza cívica que conserva su estructura y su potencia es el justicialismo, y dentro de él la clase trabajadora. Esta fuerza representan el eje del movimiento revolucionario nacional. ¿Pero qué es lo que define a una persona hoy en Argentina como peronista? Bueno, peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista. Por otra parte, nosotros esto lo hemos aclarado bien en el movimiento. Hay un decálogo del peronista, donde se dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. De manera que, persuadido de esa verdad, eso es ser peronista. Indudablemente que en este momento hay un plazamiento natural hacia el peronismo, que nos lo da el éxito de toda esta larga lucha de los 16 años pasados del 55 hasta ahora. En eso no hay que extremar las cosas. El movimiento peronista jamás ha sido ni excluyente ni sectario. Nuestro movimiento, por ser de una tercera posición, es un movimiento de gran amplitud. Eso es el peronismo. Ahora, dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadorismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. Y yo a todos les digo exactamente lo mismo. Vean, señores,
Cuando nosotros formamos el justicialismo, vinieron hombres conservadores, como el doctor Remorino. El doctor Remorino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, del riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista, un buen servidor, gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas, como Bramuglia, como Borlegui, como, en fin, un montón. Y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón, e incorporarlos a servir al movimiento. En este sentido, ¿sabe? Yo me doy cuenta, con todo lo que ha pasado en el país, yo pienso que habrá un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo o ignorante, o algún bruto también. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio. El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. De manera que en todo esto que uno va echando a la balanza de la apreciación de los hombres, debe servirle para calificar y para compensar. Eso es conducción. Los hombres son útiles en la medida de su capacidad y de su buena intención. El hombre bien intencionado, aun cuando no sea muy capaz, suele servir. Es indudable que el hombre no puede ser perfecto. Entonces tiene sus pasiones y tiene sus intereses. Las pasiones y los intereses individuales son los que desvían y deforman la actuación peronista. Porque no podemos pedir que en cada peronista haya un santo o un héroe. Esos no salen todos los días. Es bastante con que sea un hombre, con sentido y con sentimiento peronista. Es lo más que podamos exigir. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todos será no ser un hombre del pueblo. En la política esto es tan cierto como en la vida. En consecuencia, todas esas condiciones son las que debe reunir un peronista o un justicialista. El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. Y allí radica el derecho de que cada uno tiene de sentir y de pensar para el beneficio común, como lo establece el viejo apotegma peronista. Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida de poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y dignificarlo. Eso es, en pocas palabras y en una gran síntesis, el movimiento justicialista. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Dice Mao Zedong que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. Esto lo hemos observado todos. No hay peronista que no haya observado este tipo de disidencia, siempre sospechoso, pero más que nada negativo para el trabajo de conjunto que debemos realizar.
En el movimiento peronista eso tiene su remedio, porque el movimiento peronista ha sido creado y conducido en forma que desarrolle sus propias autodefensas. En esto hay una tremenda similitud entre el organismo fisiológico y el organismo institucional. En el organismo fisiológico ocurre un fenómeno del cual debemos aprender. Si el hombre no tuviera sus autodefensas, hace miles de años que habría desaparecido de la Tierra. Solamente son las autodefensas las que conservan la especie. No son ni los médicos ni la penicilina, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo se generan esas autodefensas? El promotor de ello es el microbio, el germen patógeno que entra al organismo, que a su vez genera sus propios anticuerpos, de lo que salen las vacunas o las indemnidades que crean las propias enfermedades. Ese microbio genera sus anticuerpos y son esos anticuerpos las autodefensas del organismo. En lo institucional pasa lo mismo. Cuando el movimiento justicialista fue creado, yo me persuadí de esta necesidad y de esta verdad y dejé actuar al movimiento con la mayor libertad posible. Cada uno hizo lo que quiso dentro de él. Claro que eso dio lugar a que aparecieran algunos de los que se denominan traidores en la política, o tránsfugas, como le llaman otros. Pero, ¿qué son los tránsfugas o qué son los traidores dentro del organismo institucional de la política? Y son los microbios, son los gérmenes patógenos que entran en el organismo. Y tan pronto entran, generan sus anticuerpos igual que el otro microbio y crean las autodefensas para la organización institucional. Por eso hemos visto muchos actos de esas autodefensas que ya se han producido dentro del movimiento. Es decir, el movimiento se defiende por sí, porque los movimientos o los partidos políticos o las organizaciones institucionales que no tienen sus autodefensas desaparecen, como habría desaparecido el hombre si no tuviera las suyas. Por eso, la conducción de un movimiento político hace pensar en la necesidad de dar esa absoluta libertad. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política. En 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó una apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Claro, todo esto es consecuencia
de poner en armonía la necesidad de crear las autodefensas, dando absoluta libertad de acción a todo el que se desempeñe dentro del movimiento. Eso tiene favorable la creación de las autodefensas. Naturalmente que en la vida no todos los factores son favorables. Hay un factor desfavorable y es el que muchas veces se empeñan en lucha fracciones de nuestro movimiento en contra del objetivo común que perseguimos. La conducción debe de ejercer sobre todas esas fuerzas sin violencia su acción persuasiva, que es lo que trato de hacer yo. Es decir, que el que conduce en conjunto debe de ser una suerte de Padre eterno que bendice orbe et urbis, e influenciar a todos para que esa bendición los alcance en forma de encaminarlos hacia el objetivo y desviarlos de los objetivos sospechosos o que sostienen los intereses parciales. Porque en política, sobre todo en el ambiente dirigente, es donde están todos los problemas. En la masa no hay ningún problema. Es que los dirigentes a menudo, cada uno de ellos lleva un gallito bajo el brazo y defiende sus intereses o los intereses de su gallito. Esto es indudablemente en este momento perceptible, pero que debe ser corregido. Cuando hay dirigentes que no están en lo que están todos los demás dirigentes, hay que desconfiar de ellos. Esos andan en algo inconfesable, aunque den otras razones. Y eso nosotros lo hemos tenido en evidencia durante estos 16 años muchas veces. Sin embargo, la misma organización sindical o el movimiento se ha encargado de aplicar las sanciones que las autodefensas han aconsejado. Cualquiera sea el escenario en que se lucha por la misma causa. De manera que no hay que mirar al costado para ver qué hace el compañero, hay que mirar al frente para ver qué hace el enemigo. Es decir, que desde los que trabajan en todos los frentes de superficie, a los que trabajan en, digamos, en las acciones de activistas y estratégicas, es toda la parte... Todos están luchando por lo mismo, porque el dispositivo de la lucha táctica necesita estar articulado. Otros están en una acción de superficie, otros están en una acción violenta y activa, otros están preparando para la futura acción con estudios tecnológicos, etc. Cada uno de ellos está trabajando para lo mismo. ¿Cómo identificamos al aliado y al enemigo? Usted ha definido al compañero y al traidor. ¿Puede definir al aliado? Bueno, un aliado es el que trabaja por la misma causa que trabajamos nosotros. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Todo el que lucha por la misma causa que lucho yo es un compañero de lucha. Piense como piense, y sobre todo nosotros no tenemos que tener suspicacias en ese sentido, porque ninguno de los grupos que se incorporan al peronismo, con buenas y algunas veces con peligrosas intenciones, nos hará peligrar a nosotros, porque todavía había conseguido teñir el océano con un frasco de tinta. Ellos y nosotros en toda la marcha de nuestro movimiento hemos demostrado que no ha habido fuerza política capaz de enfrentarse con nosotros.